Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que ha dado mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios del corazón que siempre generan tanta curiosidad. Sí, amigos, vamos a hablar de Can Yaman y Greta Ferro. ¿Qué hay de cierto en los rumores? ¿Es una relación real o simplemente una invención mediática? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa la verdad, o al menos todo lo que se sabe hasta ahora, detrás de este posible romance que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Y antes de empezar a destapar este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las novedades más jugosas del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su imponente presencia, es un imán para los titulares. Cada paso que da, cada persona con la que se le ve, se convierte en materia de análisis y especulación para la prensa y sus miles de fans. Y en este torbellino de atención, su nombre se ha asociado recientemente con una figura que quizás no todos conozcan tan a fondo, Greta Ferro. ¿Quién es ella? ¿Cómo encaja en la vida del famoso actor? Pues bien, Greta es una joven modelo y actriz italiana, y su conexión con Can Yaman ha sido el combustible perfecto para alimentar la maquinaria de los rumores. Al principio todo eran murmullos, pequeñas pistas que aparecían en redes sociales, algunas fotos casuales, que encendieron las alarmas de los más observadores. Se hablaba de encuentros, de miradas cómplices, de una química innegable capturada en flashes de paparazzi. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias de amor, se abalanzaron sobre esta posibilidad. Se publicaron artículos, se especuló sobre el inicio de su relación, si fue en Italia, donde Can Yaman ha pasado mucho tiempo recientemente, o si ya se conocían de antes. Las redes sociales se llenaron de comparaciones, de análisis de sus interacciones, y por supuesto, de debates apasionados entre los seguidores de ambos. ¿Será este el nuevo amor de Can Yaman después de sus relaciones pasadas, que también fueron muy mediáticas? ¿O es simplemente una amistad que los medios han magnificado? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Lo cierto es que si bien ambos han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su supuesto noviazgo, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que algo más que una amistad podría estar ocurriendo. Por ejemplo, se les ha visto juntos en varias ocasiones, en eventos públicos y en situaciones más privadas. Las fotos que circulan en Internet, a menudo capturadas por paparazzis, los muestran compartiendo momentos, a veces sonriendo, a veces en conversaciones animadas. Y aunque estas imágenes por sí solas no confirman una relación amorosa, sí sugieren una cercanía y una comodidad que va más allá de una simple amistad casual. Además, Greta Ferro ha estado presente en algunos de los lugares donde Can Yaman ha estado trabajando o de visita, especialmente en Italia. Esto ha llevado a pensar que quizás ella lo acompaña en sus viajes, o que aprovechan las oportunidades para encontrarse. Imagínense la escena, un galán turco y una bella italiana compartiendo momentos en la romántica Italia. Suena a guión de película, ¿no creen? Y es precisamente esa atmósfera de misterio y posible romance lo que ha cautivado a tantos. Algo que ha llamado la atención es la forma en que ambos han manejado la situación. Mientras Can Yaman, acostumbrado al escrutinio público, tiende a ser más reservado en sus declaraciones sobre su vida privada, Greta, al ser menos conocida a nivel internacional, parece estar adaptándose a esta nueva exposición mediática. Sin embargo, ninguno de los dos ha salido públicamente a desmentir rotundamente los rumores, ni tampoco a confirmarlos de manera explícita. Este silencio estratégico, o quizás esta cautela, solo aviva más las llamas de la especulación. ¿Están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada? Los seguidores de Can Yaman en particular están muy atentos a cada detalle. Han analizado sus publicaciones en redes sociales, buscando cualquier pista que pueda confirmar o negar esta relación. Algunos han encontrado comentarios sutiles, me gusta en fotos de Greta, o incluso alguna mención indirecta que interpretan como una señal de afecto. Otros, por el contrario, son más escépticos y consideran que todo es una estrategia de marketing, o simplemente una coincidencia de apariciones públicas. Pensemos en el mundo del espectáculo. Las relaciones sentimentales de las figuras públicas son a menudo objeto de atención, y a veces, estas relaciones se ven envueltas en un velo de misterio para generar aún más interés.
No es la primera vez que vemos a un actor o actriz mantener un perfil bajo sobre su vida amorosa, lo que solo hace que el público se imagine escenarios y especule. Y Can Yaman, con su fama mundial, es un candidato perfecto para este tipo de dinámicas mediáticas. Por otro lado, no podemos ignorar la posibilidad de que simplemente sean buenos amigos y que los medios, al verlos juntos, hayan decidido crear una historia. La amistad entre hombres y mujeres es totalmente válida y necesaria, pero en el mundo de la farándula, a veces se confunde con algo más. Es posible que Greta Ferro sea simplemente una amiga cercana de Can Yaman, alguien con quien comparte intereses o proyectos, y que las cámaras los hayan capturado en momentos que han sido malinterpretados. Sin embargo, hay detalles que apuntan a algo más. Por ejemplo, se dice que Can Yaman ha estado muy involucrado en la elección de proyectos de actuación en Italia, y la presencia de Greta en su vida podría haber sido un factor importante en esta decisión. Si estuvieran juntos, sería natural que él quisiera compartir su tiempo con ella, y quizás ella también haya tenido una influencia en sus elecciones profesionales. Es un círculo que se retroalimenta. Además, la propia Greta Ferro ha sido objeto de interés. Su carrera como modelo y actriz está despegando, y estar vinculada a una figura de la talla de Can Yaman, aunque sea de forma especulativa, puede ser beneficioso para su proyección mediática. Esto no quiere decir que la relación no sea real, sino que la atención mediática puede tener un efecto en ambas direcciones. ¿Y qué opinan los fans? La reacción es diversa. Algunos están emocionados ante la posibilidad de ver a Can Yaman feliz y enamorado de Greta, viendo en ella una pareja que podría ser perfecta para él. Otros expresan cierta decepción o nostalgia por relaciones pasadas, o simplemente prefieren mantener la intriga. Lo que sí es seguro es que la posible relación entre Can Yaman y Greta Ferro ha generado un debate apasionado y ha mantenido a muchos expectantes. Hasta ahora, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. No hemos visto una foto juntos publicada por ellos mismos, ni una declaración explícita en una entrevista. Y en ese vacío de información, la imaginación de los seguidores y la creatividad de los medios toman el relevo. Es un juego constante de pistas, deducciones y especulaciones. Podemos analizar sus perfiles en redes sociales. Can Yaman a menudo publica sobre su trabajo, sus viajes, sus entrenamientos y en ocasiones, dedica palabras a sus seguidores, mostrando su faceta más cercana. Greta, por su parte, comparte aspectos de su vida personal y profesional, pero siempre de una manera que deja mucho a la interpretación. Si uno se pone a buscar, seguramente encontrará algunas coincidencias que alimentan los rumores, como que ambos publiquen fotos de lugares similares en momentos parecidos, o que se den me gusta mutuamente de forma recurrente. Son esos pequeños detalles casi imperceptibles para el ojo inexperto, pero que para los fans más dedicados son como migas de pan que llevan a un gran descubrimiento. Lo que sí podemos decir con certeza es que la conexión entre Can Yaman y Greta Ferro es un tema que interesa y mucho. Ha generado conversaciones, ha impulsado la fama de ambos y ha mantenido la intriga en el aire. Ya sea una relación seria, una amistad profunda o algo que aún está por definirse, la dinámica entre ellos es innegable y está capturando la atención del público. Podríamos especular eternamente, pero la verdad absoluta, solo la conocen ellos dos. Y quizás en algún momento decidiremos compartirla con el mundo. Hasta entonces seguiremos atentos a cada novedad, a cada gesto, a cada publicación que pueda arrojar un poco más de luz sobre este enigmático romance. La vida de las celebridades está llena de claroscuros, y es fascinante intentar desentrañar cada uno de ellos. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, la relación entre Can Yaman y Greta Ferro es un tema candente, lleno de rumores y especulaciones. Si bien no hay una confirmación oficial, existen varios indicios, como las apariciones públicas conjuntas y la cercanía que demuestran en las pocas imágenes que han salido a la luz, que sugieren que podría haber algo más que una amistad entre ellos. Ambos han optado por un perfil discreto, lo que solo alimenta la curiosidad de sus seguidores y de la prensa. Sea lo que sea, la química entre ellos es evidente para muchos, y su posible romance sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí llegamos con este misterio del corazón de Can Yaman y Greta Ferro. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las pistas que hemos desentrañado juntos. Como siempre, la verdad absoluta solo la tienen ellos, pero ha sido interesante analizar todo lo que se dice y se ve. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay una relación entre ellos?
Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen sus ideas, sus reflexiones, quiero saber qué piensan ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman o de Greta Ferro, así podremos seguir creciendo como comunidad. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia para no perderse nada de lo que preparamos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta la próxima.